Amigos de Impacto Venezuela, bienvenidos a otra edición de Cara a Cara. Mi nombre es Joan Álvarez, el día de hoy haciéndole la suplencia a nuestra directora general Mildred Manrique. Hoy vamos a conversar el tema económico salarial, en un contexto en el que, como ustedes saben, Venezuela se ha desarrollado con una ola de protestas en el comienzo de este año 2023, distintos gremios, todos aquellos profesionales de la educación, personal obrero administrativo, en la calle, exigiendo aumentos de salarios, reivindicaciones laborales y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los ingresos y el poder adquisitivo del venezolano. Para ello, el día de hoy nosotros vamos a conversar con el economista Luis Crespo. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, justo la principal casa de estudios de nuestro país, que también está en la calle el día de hoy y, por supuesto, desde comienzo de año ha tenido un rol fundamental en lo que ha sido esa protesta social, esa protesta de los docentes universitarios y, por supuesto, en representación de todo el gremio universitario, docente, a cualquier nivel, la Universidad Central de Venezuela. Justo estamos en estos espacios de la Universidad Central de Venezuela. Luis, bienvenido al Buenos días, Joan. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Luis. Un contexto bastante difícil en el que se desenvuelve Venezuela en las últimas semanas. Este comienzo de año 2023 arrancó bastante turbio, ¿no?, a nivel social. Y el motivo es el económico, el poder adquisitivo de los venezolanos, que se ha visto mermado con lo que para muchos es un diseño, algo pensado así desde la administración de Nicolás Maduro. Hay teorías que afirman pues que la administración de Nicolás Maduro, no desde el reciente año, sino por supuesto un esquema, un tema político ideológico que no quiere que el venezolano tenga un poder adquisitivo suficiente para ser independiente. ¿Qué tan cierto es esto, Luis? ¿Realmente esto es un diseño? ¿Está pensado así? ¿Cuál es la causa real? ¿Dónde queda el elemento de las sanciones, ¿no?, promovido así por la administración de Maduro, ¿no? Sí, yo creo que es claro que el resultado del deterioro de los salarios en Venezuela fue producto de la nefasta política económica que desarrolló la administración de Nicolás Maduro desde el 2013 al 2019. La pulverización del salario, la destrucción de las escalas salariales, nos llevó a una condición donde jubilados, pensionados y trabajadores del sector público estuvieran engrosando la franja de la pobreza extrema. De hecho, en el 2019, cuando irrumpe la dolarización transaccional desordenada al país, es una respuesta de los sectores económicos y de las familias que desearon quedarse en Venezuela y buscar que para poder realizar actividades económicas tenías que buscar una moneda dura, y en ese momento la dolarización permitió recomponer los equilibrios microeconómicos. Luego que hemos visto un Estado que ha generado un viraje en su política económica. Atrás quedó el plan de la patria. Hoy en día vemos una política económica más pragmática que desmontó los excesivos controles que existían en la economía. Y bueno, hemos visto 2 años donde salimos de el ciclo de depresión económica, pero no vemos la recuperación del ingreso o de los trabajadores venezolanos. Es así que creemos que parte de la crisis económica del país la han venido pagando los trabajadores con salarios de miseria, con salarios que los condenan nuevamente y los colocan en el umbral de pobreza extrema. El salario mínimo en Venezuela hoy, que fue decretado unilateralmente en marzo del 2022 por Nicolás Maduro, está pulverizado. Significa apenas $6.5 al mes. Y aunque algunos pudieran creer que el salario mínimo no determina la actividad económica, tiene incidencia sobre todo en porcentajes importantes, jubilados y pensionados y trabajadores del sector público, donde sus tablas salariales se construyen a partir de ese salario. Es así que entonces hoy el sector salud, educación, profesores universitarios están activamente movilizados en el país porque los salarios que reciben no permiten satisfacer al menos la canasta alimentaria. Estamos hablando de una canasta alimentaria que puede estar rondando los $390 y recibes un salario de 6.9. Luis, fíjate, has bien resumido el contexto económico en este momento en Venezuela y has mencionado algunos elementos interesantes. Desde hace tiempo se habla de ese olvido que tú bien has hecho referencia en este momento del plan de la patria, ¿no?, de un vuelco económico que ha dado la administración de Nicolás Maduro, que ha dejado atrás
ese pragmatismo del socialismo, precisamente de lo subsidiado, de lo regalado. Incluso un elemento interesante de eso es, por ejemplo, el combustible, ¿no? Que ya precisamente tiene precios internacionales. Es otro tema interesante, pero que en este momento lo vamos a concentrar al tema económico salarial. Pero, ¿qué tan cierto es eso? Que el esquema económico de la administración de Nicolás Maduro en este momento ha dado un vuelco a lo capital, al capitalismo. ¿Es real esto? Sí, la política económica de Nicolás Maduro hoy podemos describirla como pragmática y liberal. Aquí desmontaron esos excesivos controles, el control de precios, lo desregularizaron, el control del tipo de cambio. Hoy la gasolina está dolarizada a precio internacional. Los impuestos tienen mecanismos de indexación e inclusive el IVA, que es un impuesto muy alto, 16%, se indexa porque él va al precio final y si los precios aumentan, ellos cobran el IVA por el producto final. Entonces, la administración de Maduro tiene mecanismos de indexación de sus ingresos, mientras los trabajadores tienen salarios destruidos. Tú ubicabas un elemento que ha sido un argumento en distintos momentos sobre la guerra económica y las sanciones, pero bueno, desde octubre hay reuniones, entendimientos, memorandos de entendimiento y de acuerdo con algunas transnacionales, el caso de Chevron. Entonces eso coloca el tema de las sanciones para este 2023 con niveles de flexibilidad, así que no puede ser un argumento para los trabajadores venezolanos, para los empresarios venezolanos, el tema de las sanciones. No soy defensor de las sanciones, pero creo que tuvieron sus momentos. Aquí, si nosotros vemos el ciclo depresivo, vemos que la crisis económica antes del 2018, donde se agudizaron las sanciones, no estaban presentes las mismas, era el resultado de la mala política. Luego, por los múltiples problemas, se agudizaron, pero Venezuela hoy tiene salarios pulverizados y destruidos porque la estrategia económica de Nicolás Maduro no ha tomado en consideración a los trabajadores. De hecho, el 2022 culminó con cifras de inflación que preocupan por la magnitud de la misma y bueno, los salarios transitaron por ese periodo y terminaron de ser pulverizados. Hoy el salario mínimo en Venezuela coloca a los trabajadores nuevamente en el umbral de la pobreza extrema, donde no reciben al menos $1.9 diarios. Es fundamental discutir la reconstrucción del salario y la recuperación del ingreso. Sin recuperación del ingreso y de los salarios no hay recuperación económica que se pueda mantener en el país. Fíjate, ya con este contexto que hemos abordado ya estos primeros elementos, siempre sale una duda, digamos, que nos las han hecho mucho en las redes sociales, a través de Impacto Venezuela. Algunas personas se preguntan, ¿se puede definir en una sola palabra, en una sola frase, en una sola oración, la economía venezolana? Porque, digamos, es difícil de explicar este tipo de contexto para otros países en donde dirán, oye, ¿cómo fue que se llegó a estos niveles en Venezuela? ¿Cómo fue que este desorden hizo evidentemente que el salario de los venezolanos ya esté en menos de $7, algo que increíblemente, por supuesto, ubica a Venezuela dentro de uno de los países con más bajos salarios en el mundo, ¿no? O al menos en Latinoamérica. ¿Cuándo comenzó esto? Y si puedes definir, Luis, en una sola palabra, una sola frase, una sola oración, la economía venezolana, ¿no? La nefasta política económica de Nicolás Maduro colocó a la economía venezolana en el ciclo de depresión económica, destruyó el 75% de la producción interna hasta 2020 y la situación salarial de los trabajadores, sobre todo en el sector público, es alarmante. Es urgente que aquí se sienten los actores, tanto los empresarios, el gobierno y los sindicatos, a discutir una metodología para recuperar el salario mínimo. Hay que recuperar el salario mínimo y su poder de compra. ¿Se pudo haber evitado esto, Luis? Se pudo haber evitado esto, el tema de la política dogmática. Aquí, ¿cuál era la estrategia económica del gobierno? Una estrategia impregnada de un gran dogma político intervencionista que asfixió a la economía venezolana durante 8 años. Se pudo haber evitado, pero estamos a tiempo todavía para rescatar quizás ese poco salario que existe, que tiene el venezolano en este momento. ¿Qué hay que hacer para poder aumentar los ingresos del venezolano? Nicolás Maduro culminó el 2022 hablando de que los resultados de la economía venezolana eran
histórico, eran un fenómeno en el mundo. Llegamos a la primera semana de enero y hemos visto las grandes movilizaciones. Y los indicadores de pobreza y desigualdad en el país lo indican. La encuesta de condiciones de vida en el 2022 lo expresan y los resultados al final del año son magnitudes superiores. Creo que hay que discutir un plan económico en el país creíble que incorpore a todos los sectores de la sociedad, no puede ser definido de manera unilateral. En los últimos 2 años se habla del fenómeno de Venezuela se arregló, ¿no? Lo que hubo fue, se desmontaron los controles y la economía cayó tanto que tuvo un efecto como de RCP. Pero ¿qué tantos controles se desmontaron, Luis? Porque evidentemente el que primero se le viene a la mente a los venezolanos es el control cambiario. Recordemos que en este país existía la ley de los ilícitos cambiarios. En el último trimestre del 2018 esa ley fue desmontada. Aquí no podíamos hablar de dólares, aquí tú no podías hablar de tipo de cambio porque podía ser judicializado. Y ahí hay un inicio de ese desmontaje. Luego, en el primer trimestre del 2019, apareció una lista de precios en dólares publicada por la administración de Nicolás Maduro, y luego se dieron excepciones tributarias para las importaciones, aparecieron el fenómeno de los bodegones porque se liberaron aranceles para las exportaciones, se desregularizó el tipo de cambio, el Sunde no persiguió a más nadie y era una señal de ese pragmatismo para evitar el control de precios. En fin, fueron un conjunto de medidas que permitieron que la economía se reanimara, y esos 2 años de variable de crecimiento positivo, bueno, en otras variables todavía se observan distorsiones, el tema de los salarios, el tema de las inversiones. Hay sectores que no responden, por ejemplo, la industria, la construcción en Venezuela no despega. Podemos ver en ciudades burbujas, en Caracas, pero cuando tú vas a Barquisimeto, vas a Valencia, vas a Barinas, hay una paralización de ese sector. Luis, ya para ir finalizando, mencionaste hace minutos una matriz de la cual el gobierno se apoyó desde el año 2021, 2022, que es que Venezuela se arregló, ¿no? Es poco lo que lo escuchamos hoy, 2023, en la voz de los voceros oficiales, incluyendo el propio Nicolás Maduro. Pero sí hemos escuchado mucho, no hay plata. ¿Qué tan cierto es esto? Porque vimos a un Nicolás Maduro en su memoria y cuenta decir que Venezuela tuvo el mayor Producto Interno Bruto de Latinoamérica, que Venezuela es uno de los países que mayor crecimiento ha experimentado, o al menos en el último año. ¿Cómo se le vende al venezolano, ese que tiene $7 de sueldo mensual, que no hay plata? Cuando un país, cuando en tu memoria y cuenta presentas de que Venezuela está creciendo. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Y por qué olvidaron eso de Venezuela se arregló, no? Sí, es algo que hemos planteado los economistas en los últimos años, es la opacidad de la información macroeconómica en el país. Ya el Banco Central no provee la información de la contabilidad nacional, ya no provee la información desagregada del PIB. Estamos en el mes de enero y no ha publicado la cifra de inflación del mes de noviembre, diciembre. Entonces hay una gran opacidad en las cuentas nacionales que pone en duda esas declaraciones. Si no sabemos si plata. Nosotros quisiéramos que el debate del presupuesto de la nación hubiese sido público, que es una ley y todos pudiéramos tener acceso a ese instrumento legal. Queremos saber cuánto es el ingreso de la nación, hacia dónde se van a destinar, cuáles son las perspectivas inflacionarias para el 2023, cuáles son los sectores que se van a priorizar, cómo va a ser el tipo de cambio. Creo que ese debate se le negó a la nación durante el último trimestre del año, y lo que vemos son consignas y agitación política sobre los resultados del PIB, pero vemos que la pobreza se mantiene en niveles estructurales muy difíciles, la desigualdad, la destrucción del salario mínimo. Entonces vemos una Venezuela asimétrica, donde, bueno, es una buena noticia haber salido del umbral de la depresión económica, pero es fundamental un plan que permita recuperar los otros sectores y sobre todo el tema del ingreso. Pareciera evidentemente que esta tesis de no hay plata manda un mensaje claro al venezolano de no va a haber con qué ajustar salarios, ¿no? Se esperaba, incluso hubo muchas expectativas durante esta última semana
en posibles anuncios, ¿no? Si fuese así, Luis, ya para finalizar rápidamente y en concreto, ¿en cuánto debería ubicarse el salario del venezolano en este momento que le permita a Nicolás Maduro, a su administración, evidentemente pagar todo el sector público y que le permita a el venezolano poder costear, digamos, las cosas básicas, ¿no? Sí, mira, el 30 de mayo la administración de Nicolás Maduro, por mandato de la OIT, tiene que sentarse con los gremios y los empresarios venezolanos a discutir la recuperación del salario mínimo. Hay distintas metodologías que pudieran estar hablando de tomar como referencia el salario promedio del sector privado en el área metropolitana, que pudieran ser $125, o está el promedio de los salarios mínimos en América Latina, que ronda los $260, pero en definitiva debe ser una decisión donde estén tripartito, donde estén los tres sectores, los tres actores, el sector privado, el gobierno y los gremios. El tema fundamental allí es que con la opacidad de la información pública, no sabemos cuáles son los ingresos de la nación, el tamaño de la nómina pública, eso dificulta la posibilidad de construir ese valor referencial. Si utilizas la Carta Magna, tendrías que garantizar un salario igual a la canasta alimentaria, que pudiera estar en 392, pero en definitiva creo que hay elementos que hay que dejar claro sobre la recuperación del salario, que debe ser inmediata, de corto plazo, y un mecanismo que le permita indexarse en un país donde la inestabilidad cambiaria está presente. Pero sin duda, cualquier tipo de ajuste, de aumento salarial, tendría que ser sobre los $100. Sí, tiene que en promedio, en el área metropolitana, el sector privado, la remuneración es 125 en promedio. Bien. Luis, vamos a despedir este espacio agradeciéndote que nos hayas acompañado. Evidentemente quedaron muchos elementos pendientes, como por ejemplo el tema de la dolarización. Hoy día pues el venezolano maneja en su billetera, en su cartera, mucho más dólares y cualquier otra divisa que bolívares, ¿no? Esto también es un tema interesante, más allá de que por supuesto el Estado ha tratado de promover la utilización del bolívar, aplicando ciertas restricciones a la utilización de las divisas. Este tema lo vamos a abordar en otro momento. Evidentemente el tema económico prela para los venezolanos, es algo de interés, es por lo cual se mantiene el venezolano en este momento en protestas y que el mes de enero ha sido bastante turbio, como mencionamos al principio. Luis, agradecido. Gracias, Juan. Seguro. Despedimos esta edición de Cara a Cara con el profesor Luis Crespo, economista, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Recuerden que pueden ver todo este programa, no solamente en nuestro canal de YouTube, sino también en todas nuestras redes sociales. Allí estamos informando con un equipo de profesionales técnicos y corresponsales en todo el país, quienes les lleva a ustedes todas las reacciones en torno al tema económico, político y social en nuestro país. Se despide Joan Álvarez, hasta una próxima ocasión.